Bien hallados, hermanos de armas. Bienvenidos a Estrategos, el canal donde exploramos a los grandes estrategas que marcaron la historia. Hoy cruzaremos los abrasadores desiertos del norte de África para hablar de Erwin Rommel, el legendario zorro del desierto. Maestro del arte de la guerra móvil y táctico implacable, su nombre se grabó en la historia militar como uno de los generales más brillantes de la Segunda Guerra Mundial. Antes de desplegar esta épica historia, refuerza nuestras líneas dejando un like y suscribiéndote a Estrategos. Tu apoyo nos permite seguir analizando a los grandes comandantes de todos los tiempos. Prepárense para avanzar, que comienza la historia de Erwin Rommel. Primera parte. Nacimiento y familia. 15 de noviembre de 1891. En la pequeña ciudad de Heidenheim, ubicada en la región montañosa de Suabia, al sur de Alemania, nace un niño que cambiaría el curso de la historia militar del siglo XX. Este lugar, rodeado por colinas y marcado por un clima austero, sería el escenario del inicio de la vida de Erwin Rommel. Heidenheim no era más que un pueblo tranquilo, donde la vida giraba en torno a los valores tradicionales y el trabajo duro. Una comunidad pequeña, unida, donde todos se conocían. Fue en este entorno donde comenzó a forjarse el carácter del futuro zorro del desierto. La familia Rommel pertenecía a la clase media, un punto intermedio en la rígida estructura social de la época. Su padre, Erwin Johannes Eugen Rommel, era maestro de escuela, un hombre culto y metódico que representaba los valores de la educación y la disciplina. En casa, se encargaba de inculcar en sus hijos la importancia del conocimiento, pero también la responsabilidad. No era un hombre de carácter blando, y su relación con Erwin sería fundamental en los primeros años del joven. Por otro lado, su madre, Helen von Luth, provenía de una familia acomodada con un trasfondo aristocrático. Helen era una mujer cálida, pero de una voluntad férrea. Fue ella quien le mostró a Erwin la importancia de la empatía y el respeto por los demás. Una combinación interesante, un padre rígido y una madre cariñosa. Dos influencias que modelaron su personalidad compleja. Erwin no era el hijo único. Tenía 3 hermanos, Manfred, Helena y Karl. Desde temprana edad se destacó por su curiosidad e interés en entender cómo funcionaban las cosas. Según relatos familiares, Erwin podía pasar horas desarmando y volviendo a ensamblar juguetes, lo que más tarde evolucionaría en una fascinación por la mecánica y la ingeniería. Sin embargo, como cualquier niño, también enfrentó desafíos. Aunque su padre esperaba que siguiera una carrera académica, Rommel era un joven inquieto, más interesado en explorar el mundo físico que en quedarse sentado en un aula. Esta diferencia de expectativas generaría tensiones en la relación padre-hijo. La infancia de Rommel transcurrió durante un período fascinante de la historia alemana. A fines del siglo XIX, Alemania era un imperio en ascenso, unificado recientemente bajo el liderazgo de Otto von Bismarck. La industrialización avanzaba a pasos agigantados y las ciudades crecían rápidamente. Sin embargo, en lugares como Heidenheim, la vida seguía siendo rural y marcada por las tradiciones. Para un joven como Erwin, los campos abiertos y los bosques cercanos eran su patio de juegos. Fue allí donde desarrolló su espíritu aventurero, su habilidad para observar y analizar el entorno. No era un niño con sueños de grandeza militar en ese momento, pero las bases de su carácter ya estaban presentes: ingenio, determinación y un inquebrantable sentido de propósito. A medida que crecía, comenzó a mostrar interés por la construcción. A los 14 años, junto a un grupo de amigos, diseñó y construyó un planeador rudimentario. Aunque nunca voló, la experiencia dejó una marca indeleble en Rommel. Era una prueba temprana de su capacidad para liderar proyectos y trabajar en equipo, habilidades que más tarde lo convertirían en un comandante excepcional. La educación de Rommel fue estricta, pero su rendimiento académico era inconsistente. Aunque sus profesores reconocían su inteligencia, él prefería las materias prácticas sobre la teoría. Destacó particularmente en matemáticas y física, áreas que requerían un pensamiento lógico y estructurado, cualidades que definirían su estilo como estratega militar. La influencia de su padre, con su insistencia en la educación formal, y de su madre, con su enfoque en el carácter y la moral, se combinaban en la formación de Erwin. Era un joven con un sentido del deber, pero también con un espíritu independiente.
El contexto histórico también jugó un papel clave. Europa estaba en una calma tensa, marcada por alianzas militares y rivalidades imperialistas. Aunque el conflicto aún parecía lejano, las semillas de la Primera Guerra Mundial ya estaban plantadas. Sin que nadie lo supiera, este niño de Heidenheim sería una de las figuras que dejaría una huella indeleble en la historia de esa guerra y en las que seguirían. Pero por ahora, Rommel era solo un joven curioso y decidido, enfrentando las expectativas de su familia y eligiendo su propio camino. Su infancia en Heidenheim, marcada por el equilibrio entre disciplina y libertad, lo preparaba para el próximo capítulo de su vida, una decisión que cambiaría su destino para siempre. Segunda parte. Educación y entrada en el ejército Alemania, principios del siglo XX. El imperio alemán bajo el Kaiser Guillermo II parecía un gigante industrial y militar en ascenso. La educación era una prioridad, incluso para las familias de clase media como los Rommel. Pero para un joven como Erwin, nacido en el tranquilo pueblo de Heidenheim, ¿qué significaba realmente crecer en este entorno? Con un padre maestro y una madre que provenía de una familia acomodada, la expectativa era clara. La educación sería el pilar fundamental de su futuro. Pero mientras sus amigos soñaban con ser ingenieros, abogados o seguir los pasos de sus padres, Erwin veía las cosas de manera diferente. No quería limitarse a las paredes de un aula. Él deseaba acción, movimiento y la posibilidad de descubrir qué tan lejos podía llegar. En 1910, a la edad de 18 años, Erwin Rommel tomó una decisión que sorprendería a su familia. Ingresaría al ejército alemán. Para su padre, esta elección fue un golpe inesperado. No era raro que los jóvenes buscaran una carrera militar, pero en el caso de Erwin, su personalidad reservada y meticulosa no parecía encajar del todo con la vida castrense. Erwin comenzó su formación en la 124ª División de Infantería de Württemberg, con base en Weingarten, al sur de Alemania. Aquí experimentó por primera vez la rigurosidad del entrenamiento militar. Los días comenzaban al amanecer y no terminaban hasta bien entrada la noche. Marchas interminables, ejercicios físicos extenuantes y clases teóricas llenaban sus jornadas. Pero el ejército no solo lo entrenaba físicamente, también moldeaba su carácter. Rommel tuvo que aprender a obedecer órdenes, a trabajar en equipo y a confiar en sus compañeros, virtudes que serían cruciales en su carrera futura. Fue en este periodo de formación inicial cuando Rommel mostró las primeras señales de lo que lo haría destacar. Aunque era joven e inexperto, sus superiores notaron algo diferente en él. Rommel no solo seguía las órdenes, también pensaba en cómo mejorarlas. Su capacidad para analizar situaciones y encontrar soluciones rápidas se convirtió en una de sus principales fortalezas. En 1911, Rommel fue seleccionado para asistir a la prestigiosa Escuela de Oficiales en Danzig, una ciudad portuaria en la costa báltica. Este no era un honor menor. Las escuelas de oficiales eran el corazón del entrenamiento del liderazgo militar alemán. Aquí, los jóvenes cadetes aprendían no solo las tácticas y estrategias de la guerra, sino también la importancia del liderazgo y la responsabilidad moral hacia sus hombres. Danzig era un hervidero de actividad. Para Erwin, que había pasado la mayor parte de su vida en un pequeño pueblo, esta era su primera experiencia con un entorno multicultural. Caminaba por calles llenas de comerciantes polacos, alemanes y judíos, y comenzaba a comprender que el mundo era mucho más grande de lo que había imaginado. Los días en Danzig eran agotadores. Las clases teóricas incluían lecciones sobre la historia militar, logística y administración. Las prácticas en el campo eran aún más intensas, con simulaciones de batalla que ponían a prueba tanto el cuerpo como la mente. Fue en este contexto donde Rommel comenzó a desarrollar su estilo de liderazgo único. Rommel no era el cadete más fuerte ni el más rápido, pero destacaba por su tenacidad. Mientras otros podían flaquear durante las marchas largas o las maniobras bajo la lluvia, Erwin siempre estaba ahí, empujando un poco más, exigiéndose al máximo. Fue también en Danzig donde Rommel comenzó a forjar su reputación como un líder que valoraba a sus hombres. En una ocasión, durante un ejercicio particularmente duro, se le asignó liderar a un pequeño grupo para tomar una colina simulada. En lugar de seguir la ruta obvia, decidió dividir a su equipo en dos grupos,
enviando uno por el flanco, mientras él lideraba al otro directamente hacia el objetivo. La maniobra fue un éxito rotundo y dejó una impresión duradera en sus superiores. En 1912, tras completar su formación en Danzig, Rommel recibió el rango de teniente. Para él, este era solo el comienzo. A medida que regresaba a su unidad en Württemberg, llevaba consigo no solo los conocimientos adquiridos en la escuela, sino también una creciente confianza en sus habilidades. Ese año, el joven teniente también tuvo tiempo para el amor. Durante una visita a casa, conoció a Lucy Mollin, una joven con quien desarrollaría una relación que marcaría su vida personal. Aunque el deber militar ocupaba la mayor parte de su tiempo, la conexión con Lucy le ofreció un respiro, un recordatorio de que había algo más allá de los barracones y los campos de entrenamiento. Mientras tanto, Europa comenzaba a tambalearse bajo el peso de tensiones políticas y alianzas complejas. Aunque pocos lo sabían en ese momento, el continente estaba a punto de ser arrastrado a una guerra de proporciones sin precedentes. Para Rommel, el adiestramiento era solo una preparación. Pronto, tendría que demostrar su valía en el campo de batalla real. La entrada de Erwin Rommel al ejército en 1910 marcó el inicio de una carrera que lo llevaría a la cima de la historia militar. Pero sus años de formación no fueron solo un periodo de aprendizaje, fueron el cimiento de su carácter y su visión como líder. Tercera parte. Primera Guerra Mundial, 1914. Europa arde. Lo que comenzó como una serie de tensiones políticas estalla en un conflicto que cambiaría el curso de la historia, la Gran Guerra. Erwin Rommel, un joven teniente del ejército alemán, es lanzado a un torbellino de violencia y caos, donde no solo demostrará su valentía, sino también un genio militar que lo haría eterno. Para un soldado como Rommel, la guerra era una prueba implacable, donde el fracaso podía significar no solo la derrota, sino también la muerte. Pero en el campo de batalla, él se distinguiría, no por ser el más fuerte, sino por ser el más inteligente, el más astuto. En los primeros meses de la guerra, Rommel fue enviado al frente occidental, donde el mundo presenció por primera vez la brutalidad de las trincheras. La línea de batalla que se extendía desde el Mar del Norte hasta Suiza era un infierno de barro, alambre de púas y artillería. Aquí, Rommel destacó rápidamente por su capacidad para liderar a sus hombres en condiciones extremas. En una de sus primeras acciones, cerca de Verdún, Rommel recibió la orden de tomar una posición enemiga fortificada. A diferencia de otros oficiales que habrían lanzado un ataque frontal, Rommel optó por un enfoque diferente. Bajo la cubierta de la noche, lideró personalmente un grupo pequeño, utilizando el terreno a su favor para infiltrarse en las líneas enemigas. El resultado fue un éxito completo. Tomaron la posición con bajas mínimas. Después de demostrar su valía en el frente occidental, Rommel fue transferido a Rumanía en 1916, un teatro de guerra menos conocido pero igualmente crítico. Aquí, el joven oficial perfeccionó su estilo de combate. Los enfrentamientos en las montañas de los Cárpatos presentaban desafíos únicos: climas extremos, terrenos difíciles y un enemigo que conocía bien el territorio. Rommel lideró a sus hombres a través de pasos montañosos helados, enfrentándose a fuerzas superiores en número y posición. En un enfrentamiento particularmente notable, su unidad fue rodeada por tropas rumanas en un estrecho valle. En lugar de rendirse, Rommel organizó un contraataque sorpresa al amanecer, utilizando la niebla como cobertura. El enemigo, desconcertado, huyó, y Rommel emergió victorioso. En 1917, Rommel fue trasladado al frente italiano, donde se enfrentaría a uno de los desafíos más grandes de su carrera temprana, la batalla de Caporetto. Esta ofensiva, lanzada por las fuerzas alemanas y austrohúngaras, es recordada como una de las victorias más decisivas de la Primera Guerra Mundial, y en el corazón de esa victoria estaba Erwin Rommel. Caporetto no era una batalla común. Las tropas alemanas introdujeron una táctica revolucionaria conocida como infiltración. En lugar de atacar de frente, pequeñas unidades de soldados altamente entrenados penetraban profundamente en las líneas enemigas, desarticulando su estructura antes de que pudieran reaccionar. Rommel era un maestro de esta estrategia. Durante la ofensiva, Rommel comandó una compañía encargada de capturar posiciones clave en las montañas. Avanzando a través de terrenos empinados y bajo fuego constante, Rommel tomó decisiones rápidas y audaces.
En un enfrentamiento crucial, lideró a sus hombres para tomar un fuerte italiano que había resistido varios ataques previos. El clímax llegó cuando Rommel y su unidad capturaron a más de 9.000 soldados italianos en un solo día, un logro asombroso que fue reconocido incluso por sus superiores. No solo se trataba de la cantidad de prisioneros, sino de cómo lo hizo, con tácticas impecables, minimizando las bajas entre sus propios hombres y mostrando un respeto inusual hacia el enemigo capturado. Por sus acciones en Caporetto y a lo largo de la guerra, Erwin Rommel fue condecorado con la Cruz de Hierro de primera clase, una de las distinciones más altas del ejército alemán. Esta medalla no era solo un reconocimiento a su valor, sino también un símbolo de su potencial. Rommel no era un oficial común, era un estratega nato, un líder que inspiraba a sus hombres y desafiaba las expectativas de sus superiores. La Gran Guerra terminó en 1918, dejando un continente destrozado y una generación marcada por el sufrimiento. Para Rommel, sin embargo, fue solo el comienzo. A sus 27 años había emergido de las trincheras no solo como un sobreviviente, sino como un héroe. Pero los verdaderos desafíos estaban aún por venir. Cuarta parte. Desmovilización y nuevos comienzos, 1918. La Gran Guerra ha terminado, pero para Erwin Rommel, el joven oficial que demostró su genio en los campos de batalla de Europa, la paz no trajo descanso, sino incertidumbre. Alemania, derrotada y humillada por el Tratado de Versalles, enfrentaba un futuro sombrío. Su ejército, alguna vez una de las fuerzas más temidas del mundo, fue reducido a una sombra de lo que había sido. Rommel, como tantos otros oficiales alemanes, tuvo que decidir. ¿Seguía el camino militar en un país sin rumbo claro o buscaba un nuevo destino en un mundo cambiado para siempre? El Tratado de Versalles, firmado en 1919, no solo recortó las fronteras de Alemania, sino también su ejército. Las fuerzas armadas alemanas, ahora conocidas como la Reichswehr, fueron limitadas a 100.000 hombres, una cifra que apenas permitía mantener un ejército funcional. Para alguien como Rommel, que había dedicado su vida al servicio militar, las perspectivas eran desalentadoras. Sin embargo, Rommel logró mantenerse en las filas. En parte, esto se debió a su reputación impecable durante la Primera Guerra Mundial, pero también a su habilidad para adaptarse a las nuevas circunstancias. En lugar de desanimarse, vio en esta reducción una oportunidad para reinventarse. Rommel fue asignado como instructor en la Escuela de Infantería en Dresde. Allí comenzó a moldear a los futuros líderes militares de Alemania. Pero no era un instructor ordinario. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Rommel creía en el aprendizaje práctico. No era un hombre de discursos interminables ni de teorías abstractas. Para él, la clave estaba en la acción. En las aulas y campos de entrenamiento, Rommel enseñaba a sus alumnos no solo a seguir órdenes, sino a pensar estratégicamente, a cuestionar y a improvisar. Utilizaba ejemplos de sus propias experiencias en la Primera Guerra Mundial, relatando cómo la creatividad y el ingenio podían marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Durante este tiempo, Rommel comenzó a escribir. Quería compartir sus experiencias y lecciones con una audiencia más amplia. El resultado fue su libro Infanterie greift an, o La infantería ataca, una obra que se convirtió rápidamente en un texto esencial para los oficiales militares no solo en Alemania, sino en todo el mundo. El libro no era solo un manual táctico, era un testimonio de su enfoque único de la guerra. Detallaba sus experiencias en la Primera Guerra Mundial, especialmente en batallas como Caporetto, y ofrecía consejos prácticos sobre liderazgo, tácticas de infiltración y cómo manejar a las tropas en situaciones críticas. El libro también reflejaba algo más profundo: la pasión de Rommel por la enseñanza. Para él, formar a las nuevas generaciones no era solo una tarea, sino un deber. Quería asegurarse de que los errores del pasado no se repitieran, que los futuros líderes entendieran la importancia de la preparación, la adaptabilidad y, sobre todo, la humanidad en medio de la guerra. Pero este periodo de relativa calma no estuvo exento de desafíos. La República de Weimar, frágil desde su nacimiento, enfrentaba constantes crisis políticas y económicas. El desempleo, la inflación y las tensiones sociales
amenazaban con desestabilizar el país. En este contexto, ser militar no solo era un privilegio, sino una responsabilidad inmensa. Rommel, sin embargo, evitó involucrarse en las luchas políticas que dividían a Alemania. Para él, el ejército debía mantenerse por encima de la política, centrado en su misión de defender al país. Esta neutralidad sería una característica que definiría su carrera, incluso en tiempos mucho más turbulentos. En 1929, Rommel fue ascendido a mayor y continuó su trabajo como instructor, esta vez en la Escuela de Infantería en Potsdam. Aquí, consolidó su reputación como uno de los mejores formadores de oficiales de Alemania. Sus métodos, aunque exigentes, eran efectivos, y muchos de sus alumnos lo consideraban un mentor y un modelo a seguir. Mientras tanto, Infanterie-Greifswald seguía ganando popularidad. Su enfoque práctico y accesible lo convirtió en una referencia no solo para oficiales militares, sino también para civiles interesados en entender la guerra moderna. El periodo entre guerras fue un tiempo de preparación para Rommel, tanto personal como profesionalmente. Aunque la Reichswehr era pequeña, su enfoque en la calidad sobre la cantidad significó que hombres como Rommel jugarían un papel crucial en la futura transformación del ejército alemán. Sin saberlo, este periodo de calma sería la base sobre la cual Rommel construiría su legado. Las lecciones que aprendió como instructor y autor lo prepararían para los desafíos que estaban por venir, desafíos que pondrían a prueba no solo su habilidad como comandante, sino también su humanidad. Con su pluma y su enseñanza, Rommel dejó una huella indeleble en el ejército alemán, pero la paz no duraría. Alemania estaba cambiando, y con ello, el mundo se dirigía hacia una tormenta aún mayor. Para Rommel, los años tranquilos de la República de Weimar serían un respiro antes de que los vientos de guerra lo arrastraran de nuevo al campo de batalla. Quinta parte. Ascenso. Bajo el régimen nazi. En 1933, Alemania estaba en un punto de inflexión. La llegada de Adolf Hitler al poder marcó el inicio de un nuevo régimen que transformaría al país, tanto en lo político como en lo militar. Para Erwin Rommel, este cambio no solo definiría su carrera, sino también su legado. Rommel, hasta entonces un oficial prometedor, disciplinado y dedicado, se encontró navegando en las aguas turbulentas de un país que abrazaba el nazismo. Su ascenso en este periodo no fue casualidad, sino el resultado de una combinación de talento, ambición y las complejidades de un sistema que recompensaba la lealtad del Führer. En los primeros años del régimen nazi, Hitler inició una rápida militarización del país, desafiando abiertamente las restricciones impuestas por el Tratado de Versalles. Para hombres como Rommel, que habían soportado años de limitaciones en la Reichswehr, esta era una oportunidad para volver a soñar con un ejército fuerte y preparado. En 1937, Rommel publicó su influyente libro, Infanterie-Greifswald, que le valió un reconocimiento aún mayor dentro del ejército. Este éxito literario, sumado a su reputación como instructor y estratega, atrajo la atención de las altas esferas militares y, finalmente, del propio Hitler. Este, siempre en busca de figuras militares carismáticas que pudieran simbolizar la fuerza y la disciplina que quería proyectar, quedó impresionado por Rommel. En 1938, Rommel fue nombrado comandante del batallón de escolta de Adolf Hitler, una unidad de élite encargada de la protección personal del Führer. Este nombramiento marcó un punto de inflexión en la vida de Rommel. Por un lado, significaba un ascenso meteórico y la oportunidad de estar en el círculo íntimo del líder alemán. Por otro, lo colocaba en una posición delicada, ya que debía equilibrar su profesionalismo militar con las expectativas políticas de su nuevo rol. El trabajo de Rommel como comandante de la escolta de Hitler no solo consistía en garantizar su seguridad, sino también en supervisar sus apariciones públicas. Esto le dio acceso directo al Führer y a sus planes para Alemania. Rommel, conocido por su disciplina y enfoque en los detalles, se ganó rápidamente la confianza de Hitler. Pero esta relación no era completamente unilateral. Hitler admiraba las habilidades tácticas de Rommel y veía en él a un oficial capaz de liderar con eficacia y carisma. Aunque Rommel no era miembro del partido nazi ni mostraba interés en la política, su lealtad al ejército y su profesionalismo lo hicieron destacar en un régimen donde la ideología y la eficacia militar a menudo se entremezclaban. Rommel
Asistió a numerosas reuniones con Hitler y otros altos oficiales, donde se discutieron los planes para la expansión militar de Alemania. Fue testigo de cómo el régimen consolidaba su poder y preparaba al país para lo que se convertiría en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Rommel parecía mantenerse enfocado en sus responsabilidades militares. A pesar de su cercanía con Hitler, no hay evidencia de que participara activamente en la formulación de las políticas nazis. Para él, estas reuniones eran una oportunidad para aprender y observar, pero también un recordatorio de las tensiones que existían entre la política y el deber militar. En 1939, poco antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Rommel fue ascendido a general de brigada. Este ascenso, aunque basado en su talento y logros, también reflejaba la confianza que Hitler depositaba en él. Para un hombre que había comenzado su carrera como oficial de infantería en una Alemania devastada por la Primera Guerra Mundial, este era un logro extraordinario. Sin embargo, el ascenso de Rommel no estuvo exento de desafíos. Algunos oficiales más tradicionales lo veían con desconfianza, considerando que su cercanía a Hitler y su rápido ascenso eran señales de favoritismo. Pero Rommel no dejó que estas críticas lo afectaran. Para él, lo importante era cumplir con su deber y demostrar que su éxito estaba basado en sus habilidades, no en sus conexiones. La relación de Rommel con Hitler era compleja. Aunque parecía disfrutar de la confianza del Führer, nunca fue completamente cercano a él en términos ideológicos. Rommel respetaba a Hitler como líder del país, pero su lealtad principal seguía siendo hacia el ejército y sus hombres. Con el tiempo, esta dualidad se convertiría en un tema recurrente en su vida. Su habilidad para mantenerse enfocado en sus deberes militares, mientras navegaba las complejidades políticas del régimen nazi, lo convirtió en una figura única, pero también lo colocó en una posición vulnerable. En los meses previos a la Segunda Guerra Mundial, Rommel se preparaba para asumir un papel más activo en las Fuerzas Armadas. Su tiempo como comandante de la escolta de Hitler había sido una experiencia invaluable, dándole una visión de las dinámicas internas del régimen y preparándolo para los desafíos que estaban por venir. Erwin Rommel, el oficial de infantería que había demostrado su genio en la Primera Guerra Mundial, estaba listo para enfrentar los desafíos de una nueva guerra. Pero mientras se preparaba para liderar a sus hombres en el campo de batalla, no podía prever cómo su relación con Hitler y el régimen nazi moldearía su destino. ¿Qué significa ser leal en tiempos de caos? Para Rommel, esta pregunta lo acompañaría durante toda su carrera. Su ascenso bajo el régimen nazi lo convirtió en una figura central en la historia militar de Alemania, pero también en un hombre atrapado entre la política y la guerra, entre la lealtad y la moralidad. Sexta parte. Invasión de Francia. Mayo de 1940. Europa estaba en llamas. Francia, una de las grandes potencias militares del continente, enfrentaba la tormenta perfecta. Una ofensiva alemana implacable, liderada por hombres cuya audacia y estrategias cambiarían el curso de la guerra. Entre ellos, un nombre comenzaba a brillar con luz propia: Erwin Rommel, comandante de la 7ª División Panzer, conocida más tarde como la División Fantasma. Como un hombre que nunca había comandado tanques en combate, se convirtió en el líder de una de las divisiones más temidas y efectivas de la Blitzkrieg. Esta es la historia de innovación, velocidad y genio táctico que marcó el ascenso definitivo de Rommel como un estratega militar de renombre mundial. En el invierno de 1940, la maquinaria bélica alemana se preparaba para un audaz ataque contra Francia. La estrategia era clara: evitar la línea Maginot, esa barrera fortificada que los franceses habían construido tras la Primera Guerra Mundial, y avanzar a través de las Ardenas, un terreno montañoso que los aliados consideraban infranqueable para tanques. Rommel, un oficial con experiencia en la Primera Guerra Mundial, pero sin un historial en la guerra acorazada, fue asignado al mando de la 7ª División Panzer. Esta decisión, a primera vista inusual, reflejaba la confianza de los altos mandos en su capacidad para adaptarse y liderar en situaciones complejas. El 10 de mayo de 1940 comenzó la invasión. Rommel y su división formaban parte del Grupo de Ejércitos A, liderado por el general Gerd von Rundstedt. Su misión: atravesar Bélgica y llegar rápidamente al Canal de la Mancha, cortando las líneas de suministro aliadas y rodeando a las fuerzas británicas y francesas.
Desde el primer día, Rommel demostró por qué era diferente. Mientras otros comandantes avanzaban cautelosamente, Rommel adoptó un enfoque agresivo y decidido. Utilizó al máximo la velocidad y la movilidad de su división, superando obstáculos aparentemente imposibles y desorientando a las fuerzas aliadas. Uno de los aspectos más destacados del avance de Rommel fue su capacidad para mantener la iniciativa. En lugar de esperar órdenes detalladas del mando superior, tomaba decisiones sobre la marcha, adaptándose a las circunstancias del terreno y las acciones del enemigo. Esta flexibilidad le permitió explotar las debilidades en las líneas aliadas y avanzar más rápido de lo que nadie esperaba. Su división se ganó el apodo de División Fantasma porque a menudo desaparecía de los mapas y reaparecía detrás de las líneas enemigas, causando caos y destrucción. Uno de los momentos más significativos de la campaña fue el cruce del río Mosa. Mientras otros comandantes dudaban, Rommel lideró personalmente a sus hombres en un audaz ataque para establecer una cabeza de puente. Su valentía inspiró a sus tropas, quienes lo veían no solo como un líder, sino como un compañero en la línea de fuego. A medida que la división avanzaba, las críticas hacia Rommel comenzaron a surgir dentro del ejército alemán. Algunos oficiales consideraban que su estilo de liderazgo era imprudente, arriesgando demasiado para ganar velocidad. Pero Rommel sabía que la clave del éxito en la Blitzkrieg era precisamente esa: avanzar rápido, antes de que el enemigo pudiera reaccionar. En cuestión de semanas, la campaña en Francia estaba casi decidida. Rommel y la 7ª División Panzer habían avanzado más de 650 kilómetros en solo 3 semanas, capturando miles de prisioneros, destruyendo equipos enemigos y sembrando el caos en las líneas aliadas. Por sus logros en Francia, Rommel recibió la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, una de las más altas condecoraciones militares de Alemania. Su reputación como líder innovador y valiente estaba consolidada, pero este éxito también lo puso en el radar de Adolf Hitler, quien comenzaría a verlo como una figura clave en sus planes futuros. Séptima parte. Asignación en África del Norte, 1941. La Segunda Guerra Mundial alcanzaba nuevas dimensiones. En el norte de África, un escenario vasto y desolado se había convertido en un campo de batalla crucial. Italia, aliada de Alemania, estaba perdiendo terreno rápidamente ante los británicos, quienes amenazaban con controlar el Mediterráneo y cortar los suministros hacia el corazón del eje. En Berlín, Adolf Hitler enfrentaba un dilema: ¿cómo estabilizar este frente sin desviar recursos esenciales del frente oriental, donde se preparaba la invasión de la Unión Soviética? La respuesta fue enviar un contingente militar limitado, pero liderado por un hombre capaz de convertir la escasez en ventaja: Erwin Rommel. Así nació el Afrika Korps y comenzó una de las campañas más legendarias de la guerra. La decisión de enviar a Rommel a África no fue una simple asignación rutinaria. En enero de 1941, Rommel ya había ganado fama por sus tácticas innovadoras durante la invasión de Francia. Su éxito con la 7ª División Panzer, conocida como la División Fantasma, había captado la atención de Hitler, quien lo veía como un líder con una combinación única de audacia y carisma. Cuando las fuerzas italianas comenzaron a retroceder frente al avance británico en Libia, Hitler decidió intervenir. Ordenó la formación del Afrika Korps, una fuerza expedicionaria alemana, cuya misión inicial era estabilizar el frente y proteger las posiciones italianas. Rommel, ascendido a Generalleutnant, fue elegido para liderar esta fuerza. En febrero de 1941, Rommel llegó a Trípoli, la principal base italiana en el norte de África. Desde el principio, quedó claro que su enfoque sería diferente. En lugar de adoptar una postura defensiva, como se le había ordenado, Rommel comenzó a planificar contraataques inmediatos. El desierto del norte de África era un entorno implacable: temperaturas extremas, tormentas de arena y una geografía que desafiaba a los comandantes a repensar la guerra convencional. Para Rommel, sin embargo, este escenario representaba una oportunidad. Desde el primer momento, Rommel estableció un liderazgo personal y directo. Visitaba constantemente a sus tropas, escuchaba sus preocupaciones y compartía las dificultades del desierto con ellos. Este enfoque no solo elevó la moral, sino que también creó una lealtad inquebrantable entre sus hombres. Rommel también comprendió que la velocidad y la sorpresa
eran esenciales en este teatro de operaciones. Mientras los británicos se preparaban para consolidar sus posiciones en Cyrenaica, Rommel lanzó una serie de ofensivas relámpago que tomaron por sorpresa tanto a sus enemigos como a sus aliados italianos. En solo semanas, las fuerzas del Afrika Korps, junto con las tropas italianas reorganizadas, lograron retomar Bengasi y avanzar hacia la frontera egipcia. Aunque los recursos eran limitados, Rommel compensó esta desventaja con movimientos audaces y un profundo conocimiento del terreno. Sin embargo, no todos estaban impresionados. Los altos mandos en Berlín, y especialmente en Roma, comenzaron a preocuparse por las acciones de Rommel. Había superado las órdenes iniciales de Hitler, que le pedían mantener una defensa estática, y ahora estaba comprometido en una campaña ofensiva que podría exponer al Afrika Korps a peligros innecesarios. A pesar de las críticas, los primeros éxitos de Rommel en África consolidaron su reputación tanto entre sus hombres como entre sus enemigos. Los británicos comenzaron a llamarlo el zorro del desierto, un apodo que reflejaba su astucia y habilidad para usar el terreno a su favor. Sin embargo, Rommel sabía que sus victorias iniciales eran solo el comienzo. El desierto era un enemigo tanto como los británicos, y mantener las líneas de suministro sería un desafío constante. Además, las tensiones con el alto mando alemán e italiano seguirían creciendo, especialmente a medida que las demandas de la guerra en otros frentes limitaran los recursos disponibles para el Afrika Korps. En junio de 1942, la guerra en el norte de África había llegado a un punto crítico. Después de meses de intensos combates y movimientos estratégicos en el desierto, Erwin Rommel estaba listo para llevar al Afrika Korps a una victoria decisiva. Su objetivo, Tobruk, un puerto clave controlado por las fuerzas británicas. La captura de Tobruk no solo era crucial desde el punto de vista logístico, sino también simbólico. Para los británicos, Tobruk representaba resistencia y determinación. Para Rommel, era la puerta hacia Egipto y, potencialmente, el control del Canal de Suez. Pero este no era un desafío sencillo. Los británicos habían fortificado Tobruk con una guarnición bien equipada y tenían el respaldo de su marina. Para Rommel, el éxito requeriría una combinación de audacia, estrategia y el aprovechamiento de cada recurso disponible en un entorno que ya era implacable. El norte de África, con su vasto terreno desértico y su clima extremo, era un campo de batalla único. Cada decisión táctica debía considerar no solo al enemigo, sino también las implacables condiciones del entorno. Rommel lo sabía y había aprendido a usar el desierto como un aliado. Desde su llegada al mando del Afrika Korps en 1941, Rommel había llevado a cabo una serie de campañas ofensivas que desafiaron las expectativas de Berlín y Roma. Sus avances rápidos y tácticas de maniobra habían obligado a los británicos a retroceder hacia Tobruk, su posición clave en Libia. Rommel había intentado capturar Tobruk en 1941, pero la resistencia británica había frustrado sus planes. Sin embargo, esta vez era diferente. Con el apoyo renovado de los italianos y el aprendizaje adquirido en los combates previos, Rommel estaba decidido a no fallar. El 20 de junio de 1942, Rommel lanzó su asalto final sobre Tobruk. La ofensiva comenzó con un bombardeo masivo que desorientó a las defensas británicas. A diferencia de intentos anteriores, esta vez Rommel utilizó tácticas coordinadas, combinando ataques de infantería, tanques y artillería con una precisión quirúrgica. La ofensiva fue rápida y devastadora. En menos de 48 horas, las fuerzas del Afrika Korps rompieron las líneas defensivas británicas y tomaron el control del puerto. La guarnición aliada, compuesta principalmente por tropas sudafricanas, se rindió en masa. Tobruk, un bastión que había resistido durante 8 meses en 1941, cayó en manos de Rommel en cuestión de días. Fue un golpe devastador para los británicos, tanto en términos estratégicos como morales. Por esta victoria, Rommel fue ascendido al rango de mariscal de campo, convirtiéndose en el oficial más joven en alcanzar ese rango en el ejército alemán durante la guerra. Con Tobruk bajo control, Rommel no perdió tiempo en planificar su próximo movimiento. Su objetivo era Egipto, y más específicamente el Alamein, un punto estratégico a solo 100 kilómetros de Alejandría. El Afrika Korps avanzó rápidamente,
tomando Mersa Matruh y acercándose peligrosamente a las líneas defensivas británicas en el Alamein. Sin embargo, las dificultades comenzaron a acumularse. El desierto, que había sido un aliado, ahora se convertía en un obstáculo. Las líneas de suministro alemanas estaban al límite, y los británicos, reforzados por tropas del Commonwealth y con acceso a más recursos, estaban decididos a detener el avance del Afrika Korps a toda costa. A pesar de las dificultades, Rommel siguió presionando. Su carisma y liderazgo inspiraron a sus hombres, pero la realidad del conflicto comenzaba a pesar sobre el Afrika Korps. Los británicos, liderados por nuevos comandantes como Bernard Montgomery, estaban reorganizando sus fuerzas y preparándose para una contraofensiva que definiría el destino del norte de África. La victoria en Tobruk y el avance hacia Egipto consolidaron la reputación de Rommel como uno de los comandantes más brillantes de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el desierto no perdona, y los desafíos que se avecinaban pondrían a prueba no solo su genio táctico, sino también la capacidad del Afrika Korps para resistir en un entorno cada vez más adverso. Octava parte. El Alamein y la retirada. El otoño de 1942 marcó un punto crucial en la Segunda Guerra Mundial. En el árido teatro de operaciones del norte de África, las fuerzas del Eje, lideradas por Erwin Rommel, estaban al borde de la extenuación. Frente a ellas, las tropas británicas, lideradas por el tenaz general Bernard Montgomery, preparaban una ofensiva que cambiaría el curso de la guerra en el desierto. Rommel, apodado el Zorro del Desierto por sus brillantes maniobras tácticas, se encontraba en una posición precaria. Sus fuerzas, aunque valientes y experimentadas, estaban desgastadas por meses de combates, problemas logísticos y la superioridad numérica de los aliados. A pesar de las dificultades, Rommel sabía que la batalla que se avecinaba sería decisiva, pero incluso para un genio militar como él, las probabilidades eran abrumadoras. La situación del Afrika Korps en octubre de 1942 era desesperada. Tras una serie de avances impresionantes que habían llevado a las fuerzas del Eje hasta las puertas de Egipto, las líneas de suministro de Rommel estaban al límite. El combustible, municiones y alimentos escaseaban. Los aliados, por otro lado, estaban en plena reorganización. Montgomery había transformado al 8 ejército británico en una fuerza renovada, mejor equipada y motivada. Con una superioridad numérica de más de 200.000 hombres frente a los aproximadamente 100.000 de Rommel y con más de 1.000 tanques y una fuerza aérea dominante, Montgomery estaba listo para lanzar su ofensiva. En el Alamein, una estrecha franja de tierra entre el Mediterráneo y la depresión de Cátara, Rommel preparó sus defensas. Sabía que aquí, donde el terreno limitaba los flanqueos, tendría una oportunidad de resistir. Ordenó la construcción de campos minados, conocidos como Jardines del Diablo, y estableció posiciones defensivas, diseñadas para ralentizar el avance británico. Sin embargo, Rommel no estaba presente al inicio de la batalla. Gravemente enfermo, se había retirado a Alemania para recibir tratamiento. Su sustituto, el general Georg Stumme, asumió el mando temporalmente. Fue bajo su liderazgo que los aliados lanzaron el primer ataque en la madrugada del 23 de octubre de 1942. La ofensiva aliada comenzó con un bombardeo masivo, una tormenta de artillería que iluminó la noche del desierto. Más de 1.000 cañones abrieron fuego simultáneamente, rompiendo la calma con una violencia ensordecedora. Era el preludio del ataque terrestre que se desplegaría poco después. Las tropas británicas avanzaron en un frente amplio, buscando romper las líneas defensivas del Eje. A pesar de la intensidad del bombardeo inicial, los soldados alemanes e italianos resistieron con determinación. Los Jardines del Diablo cobraron un alto precio entre los tanques británicos, que avanzaban lentamente bajo el fuego constante. Rommel, informado del inicio de la ofensiva, regresó al frente el 25 de octubre, tomando el mando en un momento crítico. Evaluando la situación, comprendió rápidamente que su posición era insostenible. Montgomery había diseñado una ofensiva implacable, atacando continuamente en distintos puntos del frente para desgastar las defensas del Eje. Durante los días siguientes, Rommel desplegó toda su habilidad táctica para retrasar el avance aliado. Movilizó sus tropas de manera eficiente, contraatacando donde era posible
y utilizando cada recurso disponible para mantener sus líneas, pero las fuerzas del eje estaban siendo aplastadas lentamente. La superioridad numérica y material de los aliados resultó abrumadora. Para el 2 de noviembre, las líneas defensivas del eje comenzaron a desmoronarse. Rommel se enfrentaba a una decisión difícil: continuar luchando y arriesgar la aniquilación total de sus tropas, o retroceder y preservar lo que quedaba de su ejército. El 3 de noviembre de 1942, Rommel ordenó la retirada. Fue una decisión dolorosa para un comandante que siempre había luchado con tenacidad, pero también fue una muestra de su pragmatismo estratégico. Sabía que no podía permitirse perder a los hombres y equipos que quedaban en una batalla que ya estaba perdida. La retirada fue una operación extremadamente difícil. Bajo constante ataque de los aliados, las fuerzas del eje se vieron obligadas a cruzar cientos de kilómetros de desierto, enfrentando no solo al enemigo, sino también al implacable clima y la falta de suministros. Durante semanas, Rommel lideró una retirada estratégica hacia Túnez, utilizando tácticas de retraso para ralentizar el avance aliado. A pesar de las dificultades, logró mantener un grado notable de cohesión en sus fuerzas, un testimonio de su liderazgo y la lealtad que inspiraba en sus hombres. Sin embargo, el impacto de la derrota en el Alamein fue devastador. Para los aliados, fue una victoria que marcó un punto de inflexión en la guerra del norte de África. Para Rommel, fue un recordatorio doloroso de las limitaciones impuestas por la falta de recursos y el aislamiento estratégico del Afrika Korps. La segunda batalla de El Alamein fue el principio del fin para las fuerzas del eje en el norte de África. A pesar de la brillantez táctica de Rommel, no pudo superar las desventajas abrumadoras a las que se enfrentaba. Sin embargo, su liderazgo durante la retirada hacia Túnez mostró la resiliencia y habilidad que lo habían convertido en una figura legendaria. Aunque la derrota era inevitable, Rommel se aseguró de que su ejército viviera para luchar otro día. Novena parte. Asignación en Francia. El año era 1943 y la guerra se había vuelto sombría para la Alemania nazi. En el frente oriental, las tropas alemanas enfrentaban una resistencia cada vez más feroz del Ejército Rojo. En el Mediterráneo, los aliados habían desembarcado en Italia, avanzando lentamente hacia el norte. Pero era en el oeste, en las costas de Francia, donde el Führer temía que se librara la batalla definitiva. Erwin Rommel, conocido hasta entonces como el Zorro del Desierto por sus hazañas en el norte de África, fue llamado a asumir un nuevo desafío. En noviembre de 1943, Adolf Hitler lo nombró comandante del Grupo de Ejércitos B y lo encargó de supervisar la defensa del Muro Atlántico, una vasta red de fortificaciones destinadas a detener un inminente desembarco aliado. Rommel, sin embargo, pronto se daría cuenta de que su tarea era mucho más difícil de lo que había anticipado. Cuando Rommel llegó a Francia, quedó inmediatamente consternado por lo que encontró. El Muro Atlántico, al que Hitler llamaba una barrera impenetrable, era, en muchos lugares, poco más que una ilusión propagandística. Las defensas a lo largo de la costa francesa eran inconsistentes y, en algunos sectores, prácticamente inexistentes. Había búnkeres construidos, pero muchos estaban vacíos o mal equipados. Las minas terrestres eran insuficientes, y las tropas asignadas a la defensa eran en su mayoría reclutas jóvenes, soldados con heridas que los hacían no aptos para el frente oriental, o incluso unidades compuestas por voluntarios de países ocupados, cuya lealtad era cuestionable. Rommel no era alguien que aceptara la complacencia. Conocía la importancia del terreno y la necesidad de prepararse para una invasión masiva. Desde su experiencia en África, sabía que los aliados no solo tenían una superioridad numérica, sino también tecnológica y logística. Si Alemania iba a tener alguna posibilidad, el Muro Atlántico debía fortalecerse rápidamente. Rommel se lanzó de lleno a su tarea. Recorrió personalmente miles de kilómetros a lo largo de la costa francesa, inspeccionando cada fortificación y hablando directamente con los comandantes locales. Su enfoque práctico y su energía eran inigualables, pero lo que vio no hizo más que confirmar sus temores. Alemania estaba peligrosamente mal preparada para una invasión aliada. Para contrarrestar las deficiencias, Rommel ordenó una serie de reformas drásticas: fortificación de las playas,
Rommel creía que la batalla debía ganarse en la misma costa. Ordenó la instalación masiva de obstáculos antitanque y alambradas en las playas. Se plantaron millones de minas terrestres, transformando las costas en auténticos campos de muerte. Obstáculos submarinos. En las aguas poco profundas, colocó estacas de madera y metal, con minas adheridas, para destruir embarcaciones de desembarco antes de que pudieran alcanzar la orilla. Artillería. Reubicó baterías de artillería en posiciones estratégicas para maximizar su efectividad. También insistió en que las municiones estuvieran almacenadas cerca, en previsión de un ataque sorpresa. Movilidad de las tropas. Rommel era consciente de que los aliados utilizarían su supremacía aérea para aislar las fuerzas alemanas. Por eso, abogó por una estrategia de defensa estática en la costa, evitando depender de refuerzos que pudieran ser bloqueados por bombardeos aliados. Sin embargo, sus reformas encontraron resistencia en el alto mando alemán. El mariscal de campo Gerd von Rundstedt, su superior inmediato, tenía una visión diferente. Rundstedt creía que los aliados debían ser enfrentados tierra adentro, donde las divisiones blindadas podrían maniobrar libremente y destruir las cabezas de playa aliadas antes de que se consolidaran. Rommel, por el contrario, argumentaba que los aliados traerían una fuerza abrumadora y que, una vez que establecieran una base, sería imposible expulsarlos. Esta división estratégica reflejaba una lucha más amplia dentro de la jerarquía alemana, en la que Rommel se veía atrapado. Aunque Hitler respaldó inicialmente algunas de sus propuestas, las órdenes contradictorias y la falta de recursos hicieron que muchas de sus ideas no se implementaran completamente. Para la primavera de 1944, Rommel había transformado significativamente las defensas del muro atlántico. Sin embargo, incluso él sabía que las mejoras eran insuficientes. Había reforzado las playas, pero los aliados continuaban acumulando tropas y equipos al otro lado del Canal de la Mancha. La pregunta no era si atacarían, sino cuándo y dónde lo harían. Rommel, siempre pragmático, intentó prever el lugar del desembarco. Aunque muchos en el alto mando alemán creían que los aliados atacarían en Pas-de-Calais, donde el Canal de la Mancha era más estrecho, Rommel sospechaba que podrían elegir Normandía. Sin embargo, con recursos limitados y el peso de la burocracia alemana, no pudo concentrar sus defensas en un solo lugar. En privado, Rommel comenzó a albergar serias dudas sobre las posibilidades de victoria de Alemania. Sabía que el poder industrial y militar de los aliados era abrumador. Incluso las mejores defensas no podrían resistir indefinidamente sin apoyo aéreo, y la Luftwaffe estaba prácticamente ausente en el oeste. El 5 de junio de 1944, un día antes del desembarco aliado en Normandía, Rommel regresó a su casa en Alemania para celebrar el cumpleaños de su esposa. No esperaba un ataque inminente. Las condiciones meteorológicas parecían desfavorables para una invasión, pero los aliados estaban a punto de demostrar que ni siquiera el clima podría detenerlos. La asignación de Erwin Rommel, en Francia, como comandante del Grupo de Ejércitos B, marcó una nueva etapa en su carrera, una que lo enfrentó a desafíos monumentales. En el desierto del norte de África había podido compensar la falta de recursos con audacia e ingenio, pero en las costas de Francia se enfrentó a una realidad ineludible. La guerra se había vuelto un juego de números, y los aliados tenían la ventaja. A pesar de sus esfuerzos para fortalecer el muro atlántico, Rommel sabía que estaba luchando contra el tiempo y contra un enemigo que tenía todas las cartas a su favor. Su asignación en Francia no solo lo puso en el centro de una de las mayores operaciones militares de la historia, sino que también lo llevó a cuestionar las decisiones de Hitler y el futuro de Alemania. 10ª parte. Preparativos ante la invasión aliada. A finales de 1943, las señales de una inminente invasión aliada eran cada vez más claras. Desde el otro lado del Canal de la Mancha, las fuerzas británicas y estadounidenses acumulaban tropas, vehículos y suministros. Para Alemania, el desafío era inmenso: proteger una línea costera de más de 2.500 kilómetros que abarcaba desde Noruega hasta España. En el centro de estos preparativos se encontraba Erwin Rommel, el mariscal de campo al que Hitler había encomendado la defensa del muro atlántico. Pero lo que parecía una tarea colosal desde el principio se complicó aún más por las tensiones dentro del alto mando alemán y las diferencias de opinión
sobre cómo enfrentar la amenaza aliada. Cuando Rommel asumió el mando del grupo de ejércitos B, su primera prioridad fue evaluar las defensas del muro atlántico. Lo que encontró fue alarmante. A pesar de años de propaganda que proclamaban el muro como una barrera infranqueable, la realidad era otra. En muchos sectores, las fortificaciones eran rudimentarias. Había búnkeres construidos, pero carecían de armamento adecuado. Las playas, que serían el primer punto de contacto en caso de un desembarco, estaban desprovistas de obstáculos significativos. Lo peor de todo, las tropas asignadas a la defensa eran en su mayoría inexpertas o insuficientes. Rommel sabía que la clave para derrotar a los aliados estaba en detenerlos en las playas. Una vez que lograran establecer una cabeza de playa, sus números y recursos superiores garantizarían su avance. Por eso, propuso una estrategia audaz: transformar las playas en campos de muerte. Rommel ordenó reforzar las defensas con un enfoque implacable. Se plantaron millones de minas terrestres en las playas y sus alrededores. Obstáculos antitanque, estacas de madera y metal con minas adheridas fueron colocados en las aguas poco profundas. Se construyeron búnkeres adicionales para albergar artillería y ametralladoras. Se intensificó la instalación de alambradas y zanjas para obstaculizar cualquier avance, pero estas medidas requerían recursos, y Alemania ya enfrentaba una crisis logística. La guerra en múltiples frentes agotaba los suministros, y Rommel se encontraba con constantes negativas del alto mando. Para él, cada retraso era una condena. Las tensiones entre Rommel y otros generales comenzaron a intensificarse cuando se discutió cómo enfrentar la invasión aliada. Las opiniones estaban divididas. Por un lado, Gerd von Rundstedt, el comandante en jefe en el oeste, abogaba por una estrategia diferente. Rundstedt creía que las playas no debían ser el lugar de la batalla decisiva. En su opinión, las tropas aliadas debían ser contenidas tierra adentro, donde las divisiones blindadas alemanas tendrían mayor libertad de maniobra. Argumentaba que una defensa estática en las playas era un desperdicio de recursos, especialmente considerando la superioridad aérea de los aliados. Rommel, sin embargo, estaba en total desacuerdo. Desde su experiencia en el norte de África, sabía que los aliados actuarían con rapidez y determinación. Si se les permitía avanzar más allá de las playas, las posibilidades de detenerlos se reducirían drásticamente. La supremacía aérea aliada significaba que los refuerzos alemanes serían bombardeados antes de llegar al frente. La estrategia de Rommel era clara. La batalla debía ganarse en la costa. Pero esta postura lo llevó a enfrentarse no solo a Rundstedt, sino también a otros generales que dudaban de su enfoque. La burocracia y las luchas internas del alto mando alemán complicaron aún más las cosas. Hitler, mientras tanto, intervenía ocasionalmente con decisiones contradictorias. Insistía en mantener el control directo de las divisiones blindadas clave, negándose a asignarlas a Rommel o a Rundstedt. Esto significaba que, en caso de una invasión, el tiempo de respuesta sería lento, ya que las órdenes debían venir directamente del Führer. Rommel se frustraba con esta situación. Para él, era evidente que Alemania estaba en desventaja estratégica. Las fortificaciones eran insuficientes, las tropas estaban mal equipadas y el liderazgo estaba fragmentado. Pero, a pesar de todo, continuó trabajando incansablemente para preparar las defensas. A medida que pasaban los meses, la presión sobre Rommel aumentaba. Los informes de inteligencia indicaban que los aliados acumulaban una fuerza masiva en Inglaterra, lista para cruzar el Canal de la Mancha. Pero el lugar exacto del desembarco seguía siendo un misterio. Muchos, en el alto mando alemán, incluyendo a Rundstedt, creían que el ataque principal ocurriría en Pas de Calais, el punto más cercano entre Francia e Inglaterra. Esta suposición llevó a concentrar tropas y recursos en esa área. Sin embargo, Rommel sospechaba que los aliados podrían optar por un lugar menos obvio, como Normandía. Rommel trabajaba contrarreloj. Con recursos limitados, trató de reforzar no solo las playas de Pas de Calais, sino también las de Normandía y otros sectores menos defendidos. Pero sabía que, sin el apoyo de las divisiones blindadas, sus esfuerzos podrían ser insuficientes. En privado, comenzó a expresar dudas sobre las posibilidades de victoria de Alemania.
La superioridad industrial y militar de los aliados era abrumadora. Además, la falta de coordinación dentro del mando alemán dificultaba cualquier respuesta efectiva. Rommel también se enfrentaba a un dilema personal. Como soldado profesional, había jurado lealtad a Alemania, pero las decisiones erráticas de Hitler y la evidente realidad de la guerra lo llevaron a cuestionar su papel en el conflicto. En los meses previos a la invasión aliada, Erwin Rommel se convirtió en una figura simbólica de la lucha alemana en el oeste. Su energía, determinación y visión estratégica chocaron constantemente con la realidad de los recursos insuficientes, las divisiones internas y el peso de una guerra que Alemania ya no podía ganar. Mientras reforzaba el muro atlántico, Rommel sabía que estaba luchando contra el tiempo y contra un enemigo que no podía ser detenido con minas y búnkeres solos. La invasión aliada era inevitable, y la pregunta no era si ocurriría, sino cuándo y dónde. Este momento, lleno de tensión y preparación febril, marcó el preludio de una de las mayores operaciones militares de la historia. El día D. 11ª parte. Operación Overlord. El amanecer del 6 de junio de 1944 marcó el inicio de la Operación Overlord, la mayor invasión anfibia de la historia. En las playas de Normandía, el destino de Europa Occidental pendía de un hilo. Para Erwin Rommel, el mariscal de campo encargado de defender el muro atlántico, aquel día fue el punto culminante de meses de planificación, frustraciones y advertencias ignoradas. Aunque Rommel había luchado con todas sus fuerzas para fortalecer las defensas costeras, lo que ocurrió en el día D puso a prueba su liderazgo y su capacidad para enfrentar a un enemigo con superioridad abrumadora. Este fue el principio del fin, no solo para su carrera militar, sino también para el régimen nazi al que servía. Cuando el sol comenzó a salir sobre el Canal de la Mancha aquel 6 de junio, Rommel no estaba en Normandía. Contra todo pronóstico, había decidido regresar a Alemania unos días antes para celebrar el cumpleaños de su esposa y gestionar asuntos personales. Su ausencia en ese momento crítico fue resultado de una combinación de fatiga, frustración y quizás la intuición de que la lucha en Normandía estaba destinada al fracaso. Desde su nombramiento como comandante del Grupo de Ejércitos B, Rommel había trabajado sin descanso para reforzar las defensas del muro atlántico. Sin embargo, sus esfuerzos habían sido limitados por la burocracia, las luchas internas del alto mando alemán y la falta de recursos. Rommel creía firmemente que la clave para detener la invasión aliada estaba en las playas. Durante meses había supervisado la construcción de obstáculos antitanques, el despliegue de minas y la instalación de alambradas. Pero, a pesar de sus advertencias, los refuerzos prometidos nunca llegaron en la magnitud necesaria. Lo que Rommel no podía controlar era el factor humano. Muchas de las tropas bajo su mando eran reclutas jóvenes o soldados mayores, carentes de la experiencia y el entrenamiento necesarios para enfrentar a una fuerza aliada bien equipada y altamente motivada. En las primeras horas del 6 de junio, los cielos y las aguas de Normandía se llenaron de actividad. Miles de aviones aliados bombardearon posiciones defensivas alemanas, mientras paracaidistas caían tras las líneas enemigas para sembrar el caos. En el horizonte, una armada de más de 5.000 barcos avanzaba hacia las playas. El desembarco fue masivo. Las fuerzas aliadas atacaron 5 sectores principales: Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword. Cada playa presentó desafíos únicos, pero todas tenían algo en común: la feroz resistencia alemana y los sacrificios necesarios para establecer una cabeza de playa. El plan de Rommel para detener a los aliados en las playas se puso a prueba de inmediato. En Omaha, las tropas alemanas lograron infligir grandes bajas a las fuerzas estadounidenses gracias a las posiciones fortificadas en los acantilados y el fuego cruzado de ametralladoras. Sin embargo, en otros sectores como Utah y Gold, los aliados lograron superar rápidamente las defensas iniciales. Rommel había advertido que la batalla se decidiría en las primeras horas. Si los aliados lograban romper las defensas costeras, la superioridad aérea y logística que poseían les permitiría avanzar sin control. Pero Rommel no estaba allí para liderar en persona. La cadena de mando alemana estaba fragmentada, y las decisiones cruciales se retrasaron debido a la necesidad de obtener la aprobación de Hitler. Las divisiones blindadas alemanas,
que Rommel había pedido insistentemente que estuvieran cerca de las playas, permanecían estacionadas lejos del frente. Una de las mayores frustraciones de Rommel durante la Operación Overlord fue la rigidez del mando alemán. Hitler, convencido de que el ataque principal ocurriría en Pas de Calais, se negó a permitir que las divisiones blindadas se desplegaran en Normandía. Esto significó que, mientras los aliados consolidaban su posición, las fuerzas alemanas más efectivas permanecían inactivas. Cuando finalmente se dio la orden de mover los refuerzos, ya era demasiado tarde. La superioridad aérea aliada dominaba los cielos, destruyendo columnas de tanques y camiones antes de que pudieran llegar al frente. Para Rommel, esto fue el cumplimiento de sus peores temores. Durante meses, había insistido en la necesidad de una respuesta rápida y contundente en las playas. Sin embargo, las decisiones políticas y la desconfianza entre los líderes alemanes sabotearon cualquier posibilidad de éxito. Mientras tanto, las fuerzas aliadas consolidaban su posición en Normandía. Miles de soldados, vehículos y toneladas de suministros desembarcaron a diario, preparando el terreno para un avance hacia el interior de Francia. A medida que los días pasaban, Rommel se dio cuenta de que la situación era insostenible. En un memorando enviado al alto mando alemán, expresó su convicción de que la guerra en el oeste estaba perdida. La capacidad industrial y logística de los aliados era demasiado grande para ser contrarrestada con las fuerzas limitadas que Alemania podía desplegar. La Operación Overlord marcó un punto de inflexión no solo en la Segunda Guerra Mundial, sino también en la percepción de Rommel sobre el régimen nazi. Desilusionado por la incompetencia y las luchas internas del alto mando, comenzó a cuestionar su lealtad a Hitler y su papel en una guerra que consideraba imposible de ganar. El día D fue un éxito para los aliados, pero su victoria no fue fácil. Las playas de Normandía se convirtieron en un campo de batalla donde miles de vidas se perdieron en ambos bandos. Para los alemanes, representó el principio del fin en el frente occidental. Para Rommel, el fracaso en Normandía fue un golpe personal y profesional. Había hecho todo lo posible para preparar las defensas, pero los obstáculos que enfrentó desde dentro del sistema alemán resultaron insuperables. La Operación Overlord no solo selló el destino del Tercer Reich, sino que también marcó el comienzo del fin para Erwin Rommel. Aunque era conocido como el Zorro del Desierto por su astucia en el norte de África, su experiencia en Normandía demostró que incluso los líderes más brillantes están limitados por las circunstancias que los rodean. 12ª parte. Conspiración contra Hitler. La guerra avanzaba inexorablemente hacia un desenlace que pocos en Alemania estaban dispuestos a aceptar. Los aliados avanzaban por el oeste tras el éxito de la Operación Overlord, y el Ejército Rojo ganaba terreno en el este. En medio de esta tormenta, algunos oficiales alemanes comenzaron a buscar una salida desesperada: el asesinato de Adolf Hitler. Entre las figuras más prominentes de la Wehrmacht estaba Erwin Rommel, el Zorro del Desierto. Aunque inicialmente había sido un devoto seguidor del Führer, la experiencia en Normandía y las sucesivas derrotas lo llevaron a cuestionar no solo las estrategias militares de Hitler, sino también su liderazgo absoluto. Fue en este contexto donde su nombre comenzó a mencionarse, de forma indirecta, en la conspiración del 20 de julio de 1944. Erwin Rommel no siempre fue un crítico de Hitler. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, había disfrutado del favor personal del dictador, quien le confiaba misiones importantes y lo consideraba uno de sus generales más talentosos. Rommel, por su parte, veía en Hitler a un líder que había restaurado el orgullo alemán tras la humillación del Tratado de Versalles, pero los años de guerra desgastaron esa relación. La falta de recursos, las órdenes ineficaces y la insistencia de Hitler en mantener posiciones insostenibles erosionaron la confianza de Rommel. En 1944, la derrota en Normandía marcó un punto de inflexión. Rommel entendió que la guerra estaba perdida y que continuar solo llevaría a más sufrimiento para Alemania. Fue entonces cuando los conspiradores del 20 de julio, liderados por Klaus von Stauffenberg, comenzaron a buscar aliados dentro de la Wehrmacht. Aunque Rommel nunca fue un miembro activo del complot, sus críticas abiertas al liderazgo de Hitler y su prestigio dentro del ejército lo convirtieron en un candidato natural para sus planes. Rommel
nunca aprobó el asesinato de Hitler. Su visión era diferente. Creía que Hitler debía ser arrestado y obligado a negociar una rendición con los aliados occidentales para evitar la ocupación soviética. Sin embargo, su oposición al régimen ya era evidente, y esto lo puso bajo el radar de la Gestapo. El 20 de julio de 1944, la conspiración llegó a su clímax. Von Stauffenberg colocó una bomba en la sala de conferencias del cuartel general de Hitler en Prusia Oriental, conocida como la Guarida del Lobo. La explosión fue devastadora, pero Hitler sobrevivió, protegido por una mesa de madera maciza que desvió gran parte de la onda expansiva. El fracaso del atentado desató una purga inmediata. La Gestapo arrestó y ejecutó a cientos de oficiales, políticos y civiles sospechosos de haber participado en el complot. Aunque Rommel no estaba directamente involucrado en el atentado, su nombre surgió durante los interrogatorios de varios conspiradores. La relación de Rommel con algunos de los conspiradores, como el general Hans Speidel, jefe de su Estado Mayor en Francia, levantó sospechas. Speidel era uno de los conspiradores clave, y aunque nunca implicó directamente a Rommel, su proximidad fue suficiente para que la Gestapo comenzara a investigar. Además, los informes de que Rommel había expresado abiertamente su descontento con Hitler llegaron a oídos de las altas esferas del régimen. En reuniones privadas, había declarado que la guerra era inconmensurablemente más grande que lo que Alemania podía soportar, y que el liderazgo de Hitler estaba llevando al país al desastre. La Gestapo pronto recopiló testimonios y evidencias circunstanciales que implicaban a Rommel, aunque de manera indirecta. Lo que más preocupaba al régimen no era tanto su participación en la conspiración, sino su creciente prestigio entre las tropas y la posibilidad de que se convirtiera en un símbolo de resistencia contra Hitler. Rommel, fiel a su carácter directo, no intentó ocultar sus críticas al régimen cuando fue cuestionado por las autoridades. Sostuvo que había discutido posibles soluciones para evitar la destrucción total de Alemania, pero negó cualquier participación en planes para asesinar a Hitler. Sin embargo, en el sistema paranoico del Tercer Reich, incluso la neutralidad podía interpretarse como traición. El propio Himmler, jefe de la SS, describió a Rommel como un riesgo latente que debía ser manejado con cuidado. El problema para los nazis era que Rommel seguía siendo extremadamente popular, tanto entre los soldados como entre la población civil. Su imagen pública, como un héroe de guerra y un general honorable, lo protegía de un juicio público, ya que su ejecución podría provocar una revuelta o al menos una crisis de confianza en el liderazgo de Hitler. Fue en este contexto que Hitler tomó una decisión fatal. Rommel debía ser eliminado, pero de una manera que preservara la apariencia de lealtad y evitara el escándalo. En octubre de 1944, mientras se recuperaba de las heridas sufridas en un ataque aéreo aliado, Rommel fue visitado en su casa por dos generales enviados por Hitler. Le presentaron una elección: tomar una dosis de veneno y recibir un funeral de Estado, o enfrentar un juicio por traición que pondría en peligro no solo su vida, sino también la de su familia. Rommel, fiel a su código de honor, eligió el veneno. El 14 de octubre de 1944, murió en su casa en Herrlingen, llevando consigo los secretos de su verdadera relación con los conspiradores. Oficialmente, su muerte fue atribuida a las heridas sufridas en combate, y el régimen nazi lo elogió como un héroe caído. La implicación de Rommel en el complot del 20 de julio sigue siendo un tema de debate entre los historiadores. Lo que es indiscutible es que sus críticas a Hitler y su disposición a explorar alternativas a la guerra total lo convirtieron en una amenaza para el régimen. Su trágico final fue un recordatorio de cómo incluso los hombres más admirados podían caer víctimas de la paranoia y la brutalidad del Tercer Reich. La historia de Rommel y su conexión con la conspiración contra Hitler no solo es un capítulo fascinante de la Segunda Guerra Mundial, sino también un ejemplo de cómo las lealtades cambian frente a la realidad de la derrota. Aunque nunca empuñó una bomba ni firmó un plan para derrocar al Führer, su nombre se asoció inevitablemente con la resistencia alemana. En su caída, Rommel personificó el conflicto interno de muchos militares alemanes, un deber hacia su país, pero una creciente repulsión hacia el régimen que los lideraba. 13ª parte. Últimos días. Es el verano de 1944,
y Europa está envuelta en las llamas de la guerra. Los aliados avanzan implacablemente por el oeste tras el desembarco en Normandía, y en el este, el Ejército Rojo sigue empujando hacia el corazón de Alemania. Para Erwin Rommel, el famoso zorro del desierto, la realidad de la derrota de su nación no solo se cierne en el horizonte, sino que ya ha comenzado a consumar su devastador impacto. Pero para Rommel, el campo de batalla no sería el único lugar donde enfrentaría la adversidad. En estos últimos meses de su vida, su destino sería sellado no por los ejércitos enemigos, sino por el régimen que una vez lo había celebrado como un héroe. El 17 de julio de 1944, Rommel se encontraba inspeccionando las líneas defensivas alemanas cerca de Livarot, en Normandía. La situación en el frente era desesperada. Las fuerzas aliadas, bien abastecidas y con una superioridad aérea abrumadora, habían roto las defensas alemanas y avanzaban rápidamente hacia el interior de Francia. Ese día, mientras Rommel viajaba en su automóvil militar descapotable, fue atacado por aviones aliados. Los P-47 Thunderbolts se abalanzaron sobre su vehículo, lanzando una lluvia de balas. Rommel resultó gravemente herido. Su coche se salió de la carretera y chocó violentamente. Sufrió múltiples fracturas de cráneo y heridas faciales graves, dejándolo al borde de la muerte. Esta herida lo apartó del campo de batalla en el momento más crítico de la guerra. Para un hombre acostumbrado a liderar desde el frente, la incapacidad física era una derrota personal y profesional. Rommel fue trasladado a su hogar en Herrlingen, en el sur de Alemania, para recuperarse. Sin embargo, este retiro forzado lo dejó vulnerable. Mientras sus heridas cicatrizaban lentamente, los acontecimientos que se desarrollaban a su alrededor marcarían los últimos días de su vida. El 20 de julio de 1944, apenas 3 días después del ataque aéreo que casi le cuesta la vida, ocurrió uno de los eventos más trascendentales de la Segunda Guerra Mundial, el atentado contra Adolf Hitler en la guarida del Lobo. Aunque el complot fracasó, desató una caza de brujas que sacudió los cimientos del Tercer Reich. La Gestapo, bajo las órdenes de Heinrich Himmler, comenzó a investigar y arrestar a todos aquellos sospechosos de haber participado, directa o indirectamente, en la conspiración. Entre los nombres que surgieron durante los interrogatorios estaba el de Erwin Rommel. Rommel había sido crítico de Hitler durante los últimos años de la guerra, especialmente después de las derrotas en África y Normandía. Estas críticas, aunque privadas, no pasaron desapercibidas para los conspiradores. Algunos de ellos, como el general Hans Speidel, jefe de Estado Mayor de Rommel en Francia, eran miembros activos del complot. Aunque Rommel no participó directamente en el atentado, su postura crítica hacia el régimen lo convirtió en un blanco fácil para las sospechas. A medida que las investigaciones avanzaban, los testimonios de los conspiradores detenidos implicaban indirectamente a Rommel. Se decía que había expresado su descontento con Hitler y que, aunque no apoyaba el asesinato, sí estaba de acuerdo en que el Führer debía ser retirado del poder. Para el régimen nazi, estas insinuaciones eran suficientes para considerar a Rommel un traidor. Pero había un problema. Rommel no era un general cualquiera, era un símbolo nacional, una figura admirada tanto por los soldados como por la población civil. Su muerte no podía ser gestionada como la de otros conspiradores. Tenía que ser manejada con cuidado para evitar un levantamiento o una crisis de confianza en el liderazgo de Hitler. Mientras Rommel se recuperaba de sus heridas en Herrlingen, el cerco se estrechaba. El 6 de octubre de 1944 recibió la visita de 2 generales enviados por Hitler, Wilhelm Burgdorf y Ernst Maisel. No venían con buenas noticias. Le presentaron una elección brutal: admitir su complicidad en el complot, enfrentar un juicio por traición y ser ejecutado públicamente, poniendo en peligro también a su familia, o tomar una dosis de cianuro y recibir un funeral de Estado, preservando así su honor y la seguridad de los suyos. Para Rommel, esta decisión fue devastadora. Era un hombre que había dedicado su vida a Alemania, un militar que, a pesar de sus desacuerdos con el régimen, nunca había dejado de preocuparse por el bienestar de su pueblo. Ahora enfrentaba un final que no podía controlar, impuesto por el mismo sistema que una vez lo había elevado. Tras una breve deliberación con su esposa, Lucy, y su hijo, Manfred, Rommel tomó la decisión. El 14 de octubre de 1944
subió a un coche con los dos generales. A pocos kilómetros de su hogar, ingirió la cápsula de cianuro que le habían entregado. Murió en cuestión de minutos. El régimen nazi anunció que Rommel había muerto debido a las heridas sufridas en el ataque aéreo en Normandía. Hitler ordenó un funeral de Estado, durante el cual se lo elogió como un héroe que había dado su vida por Alemania. Sin embargo, la verdad sobre su muerte se mantuvo en secreto hasta después del final de la guerra. Rommel fue enterrado en Herrlingen, y su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos que admiraban su liderazgo y valentía. Para muchos, representaba no solo a un brillante estratega, sino también a un hombre que, en sus últimos días, había tenido el coraje de cuestionar el régimen que había jurado servir. 14ª parte. Muerte forzada. 14 de octubre de 1944. Una fecha grabada en la historia no solo como el final de un hombre, sino como el símbolo de un régimen dispuesto a destruir incluso a sus propios héroes. Ese día, Erwin Rommel, el brillante general conocido como el Zorro del Desierto, fue obligado a tomar una decisión que sellaría su destino: morir por su propia mano o enfrentarse a la humillación pública, poniendo en peligro a su familia. Tras el fallido complot del 20 de julio de 1944 contra Adolf Hitler, el régimen nazi se embarcó en una despiadada purga. Los conspiradores eran detenidos, interrogados y ejecutados, mientras la Gestapo seguía ampliando su red de sospechas. Nadie estaba a salvo, ni siquiera aquellos que no habían participado directamente en el atentado. Erwin Rommel, aunque no formaba parte activa de la conspiración, se había ganado la desconfianza del régimen. Sus críticas abiertas a las estrategias de Hitler, combinadas con su creciente escepticismo sobre la conducción de la guerra, lo colocaron bajo el escrutinio de las autoridades. Además, su asociación con oficiales implicados en el complot, como su jefe de Estado Mayor, Hans Speidel, hizo que su nombre apareciera repetidamente durante los interrogatorios. A principios de octubre de 1944, Rommel estaba convaleciendo en su casa en Herrlingen, en el sur de Alemania, tras sufrir graves heridas en Normandía. Creía que su posición como figura icónica de la Wehrmacht y su lealtad al pueblo alemán lo protegerían. Pero el régimen tenía otros planes. El 14 de octubre de 1944, dos oficiales llegaron a la casa de Rommel. Wilhelm Burgdorf y Ernst Maisel, generales enviados directamente por Hitler, llevaban consigo un ultimátum que no admitía réplica. Rommel fue informado de las acusaciones en su contra: traición al Führer y al Reich. Aunque no existía una prueba contundente de su participación activa en el complot, el régimen había decidido que su destino estaba sellado. Pero Hitler sabía que Rommel no era un general cualquiera. Era el héroe de Tobruk, el hombre que había desafiado al mundo en el desierto africano y ganado la admiración, tanto de aliados como de enemigos. Un juicio público, con toda su exposición, podría desencadenar un escándalo y erosionar la ya debilitada moral del pueblo alemán. Por eso, los enviados de Hitler ofrecieron a Rommel dos opciones: enfrentar un juicio público por traición. Esto significaría una condena segura, ejecución pública y, lo más importante, represalias contra su familia. Optar por acabar con su vida. Si tomaba esta opción, recibiría un funeral de Estado, con honores militares, y su familia quedaría a salvo de represalias. Rommel se enfrentó a una decisión que ningún ser humano debería tener que tomar. Para Rommel, la lealtad a su familia y a sus principios siempre había sido una guía en su vida. Pero ahora, esos valores chocaban de frente. Optar por la vida significaba deshonra y poner en peligro a su esposa, Lucy, y a su hijo, Manfred. Optar por la muerte, en cambio, significaba protegerlos, pero renunciar a la posibilidad de limpiar su nombre y defender su legado en persona. Tras una breve conversación con su esposa e hijo, Rommel tomó la decisión más difícil de su vida. Sabía que su muerte, aunque injusta, sería menos perjudicial para aquellos que amaba. Rommel se despidió de su familia con una calma que desmentía la tormenta interior que debía estar viviendo. Subió al coche con Burgdorf y Maisel, que lo llevaron a las afueras de Herrlingen. Allí le ofrecieron una cápsula de cianuro. En cuestión de minutos, Rommel murió. El Zorro del Desierto, el estratega brillante que había desafiado a los aliados en el norte de África, había sido silenciado por el mismo régimen
al que una vez había servido. El coche regresó con su cuerpo inerte, y la noticia oficial se difundió rápidamente. Erwin Rommel había muerto debido a las heridas sufridas en un ataque aéreo aliado en Normandía. El 18 de octubre de 1944 se celebró un funeral de Estado para Rommel en Ulm. Oficiales de alto rango de la Wehrmacht asistieron, y Hitler envió sus condolencias en un intento por reforzar la narrativa oficial de su muerte. Para el régimen, este funeral era una herramienta propagandística. Querían mantener la imagen de Rommel como un héroe que había dado su vida por Alemania, mientras ocultaban las circunstancias reales de su muerte. Sin embargo, los rumores sobre la verdad comenzaron a extenderse rápidamente. Muchos de los que habían conocido a Rommel sabían que no había muerto en combate, y las inconsistencias en el relato oficial solo avivaron las sospechas. 15ª parte. Legado militar y figura histórica. En la historia de la guerra moderna, pocos nombres han alcanzado la inmortalidad como el de Erwin Rommel. Conocido como el zorro del desierto, su reputación trasciende generaciones y fronteras. Para algunos es la encarnación del genio militar, audaz, innovador y siempre un paso por delante del enemigo. Para entender el genio de Rommel es esencial remontarse a su dominio de la guerra de maniobras, un enfoque que transformó el combate moderno. La guerra de maniobras no es solo una cuestión de velocidad, sino de aprovechar las debilidades del enemigo con movimientos calculados y audaces. Y Rommel lo perfeccionó. La campaña del norte de África se convirtió en su laboratorio táctico. Liderando el Afrika Korps, Rommel enfrentó desafíos monumentales: líneas de suministro estiradas, terrenos hostiles y un enemigo con superioridad numérica. A pesar de ello, logró mantener a las fuerzas británicas constantemente a la defensiva, con victorias que deslumbraron incluso a sus adversarios. Una de sus hazañas más destacadas fue la batalla de Gazala en 1942. Enfrentado a fuerzas aliadas bien posicionadas, Rommel ideó un audaz movimiento envolvente que rompió las líneas enemigas. Esta táctica no solo le dio una victoria contundente, sino que también consolidó su reputación como un maestro de la improvisación y la estrategia. Rommel no solo se destacaba en la planificación, sino también en la ejecución. Era conocido por liderar desde el frente, inspeccionando personalmente el terreno y tomando decisiones en tiempo real. Este enfoque le permitió adaptarse rápidamente a los cambios en el campo de batalla, una habilidad que pocos generales poseían, pero su enfoque no era solo técnico. Rommel entendía la importancia de la moral. Se ganaba el respeto de sus hombres al preocuparse por ellos y liderar con el ejemplo, lo que fomentaba una lealtad inquebrantable. Incluso sus enemigos, como los británicos, admiraban su ética de combate. Sin embargo, este genio táctico no estaba exento de limitaciones. A medida que su fama crecía, también lo hacía su relación con Adolf Hitler, una conexión que sería tan crucial como problemática. Erwin Rommel fue, en muchos sentidos, un producto del sistema militar alemán, un hombre leal al concepto de servir a su país. Esta lealtad lo llevó a apoyar inicialmente a Adolf Hitler, quien prometía restaurar el orgullo de Alemania tras los horrores de la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles. Rommel y Hitler compartieron una relación cercana durante los primeros años del Tercer Reich. Hitler admiraba profundamente a Rommel, considerándolo un símbolo del ideal alemán: audaz, inteligente y decidido. Rommel, por su parte, veía en Hitler un líder que estaba logrando lo que muchos pensaban imposible: devolverle a Alemania su lugar en el mundo. Sin embargo, esta relación comenzó a tensarse con el tiempo. A medida que Hitler se volvía más intransigente y tomaba decisiones estratégicas cuestionables, Rommel empezó a expresar su desacuerdo. Un ejemplo clave fue la preparación para el día D. Rommel, encargado de las defensas de la costa atlántica, insistía en que la única forma de repeler la invasión aliada era fortalecer las defensas costeras y enfrentar al enemigo en las playas. Hitler, en cambio, se aferraba a la idea de un contraataque con reservas blindadas mantenidas lejos del frente. El resultado fue desastroso para Alemania. Cuando las fuerzas aliadas desembarcaron en Normandía, las divisiones blindadas alemanas estaban demasiado lejos para responder de manera efectiva. Rommel, frustrado y sintiéndose traicionado por el alto mando,
comenzó a cuestionar no solo la estrategia, sino también la viabilidad del liderazgo de Hitler. Este cambio de perspectiva lo acercó, aunque indirectamente, al círculo de conspiradores detrás del fallido atentado contra Hitler el 20 de julio de 1944. Aunque no existen pruebas concluyentes de que Rommel participara activamente en la conspiración, hay evidencia de que estaba al tanto de sus planes y simpatizaba con la idea de un cambio en el liderazgo alemán. Este papel ambiguo lo colocó en una posición peligrosa. Tras el fracaso del atentado, la Gestapo comenzó a investigar a posibles cómplices. Rommel, a pesar de su estatus como héroe nacional, no fue inmune a las sospechas. Al final, su relación con Hitler y su conexión con la resistencia se convirtieron en una trampa mortal. A pesar de su trágico final, el legado de Rommel ha resistido el paso del tiempo. En el ámbito militar, sus tácticas y estrategias se estudian en academias de todo el mundo. La guerra de maniobras, como la concibió Rommel, sigue siendo una piedra angular en la planificación militar moderna. Un ejemplo claro de su influencia es la doctrina Blitzkrieg. Aunque Rommel no fue su creador, sus campañas en Francia y el norte de África demostraron cómo podía ser utilizada con devastadora eficacia. Su énfasis en la movilidad, la velocidad y la flexibilidad ha inspirado a generaciones de comandantes. Pero más allá del campo de batalla, Rommel también ha dejado una marca en la cultura popular. Su figura ha sido representada en películas, libros y documentales, a menudo como un ejemplo de honor y profesionalismo en medio de la barbarie. Películas como The Desert Fox han contribuido a forjar su imagen de un general brillante y, en última instancia, un hombre atrapado entre la lealtad y la moralidad. Sin embargo, esta idealización no está exenta de críticas. Algunos historiadores argumentan que Rommel, a pesar de sus diferencias con Hitler, fue un engranaje crucial en la maquinaria de guerra nazi. Su participación en campañas como la invasión de Francia y África del Norte ayudó a prolongar un conflicto que causó sufrimiento incalculable. La historia de Rommel es un recordatorio de las complejidades humanas. Fue un genio táctico y un líder carismático, pero también un hombre que navegó las aguas turbias de la política y la guerra en uno de los periodos más oscuros de la humanidad. El legado de Erwin Rommel es un espejo en el que se reflejan las contradicciones de la guerra y la humanidad. Su genio en el campo de batalla es innegable, y sus contribuciones a la estrategia militar moderna siguen siendo estudiadas y admiradas. Pero su vida también plantea preguntas difíciles sobre la lealtad, la moralidad y la responsabilidad personal. ¿Fue Rommel un héroe atrapado en circunstancias imposibles o un cómplice de un régimen inmoral? La respuesta depende de a quién se le pregunte, pero quizás eso sea lo que hace que su figura sea tan fascinante. Rommel no era un hombre perfecto, pero en su imperfección nos ofrece una visión invaluable de la complejidad del liderazgo, la ética y la historia misma. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No te vayas sin dejar un buen like, suscribirte si no lo has hecho y compartir el vídeo para llegar a más gente y que este proyecto pueda seguir creciendo. Nos vemos en el siguiente Hermanos de Armas.